Continuamos y ahora tenemos un momento donde escuchamos a Dios hablarnos a través de la palabra y a través de Marcelo, que nos va a exponer Apocalipsis, el libro que estamos estudiando. Si no sabes, hoy nos toca el capítulo 2, la iglesia de Esmirna, ¿no? Y yo voy a leer la lectura, luego voy a orar por los niños y ellos van a poder pasar, los niños, a la escuela dominical de 12 años para abajo, ¿vale? Así que si tienes tu Biblia, puedes abrir en Apocalipsis 2, del 1 al 7, y dice así. No, perdón, del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú no eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Damos gracias al Señor por su fidelidad, su amor, su benevolencia, y nos exponemos una vez más a las Escrituras, nos exponemos una vez más bajo el lema que tenemos de este año, que es que tenemos que tratar de entender cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas. Como creyentes, como discípulos del Señor Jesucristo, somos llamados a ejercer ese discernimiento en el área que tú te encuentres, en el rol que te toque desempeñar. Estamos considerando Apocalipsis, creo que es oportuno, muy oportuno por el tiempo que estamos viviendo, un tiempo muy convulso, un tiempo en el cual los discípulos del Señor Jesús esperamos el segundo regreso de nuestro Señor, porque vemos que cada vez todo esto se pone más feo. Las guerras se siguen intensificando, el sufrimiento sigue creciendo, el amor de muchos, incluso creyentes, se va enfriando, gente que se va de las iglesias, que no sigue al Señor. Y bueno, el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor que tenemos que considerar Apocalipsis para nosotros como congregación. Llevamos ya unos domingos que estamos meditando. El último, Eric compartió sobre esta carta que el Señor decidió enviar a la iglesia de Éfeso, y a mí me han encargado de que yo comparta la carta que el Señor envió a la iglesia en Esmirna, una ciudad que sigue en pie en Turquía. En la Turquía actual se la considera como una de las ciudades más pro-occidentales, una ciudad próspera que sigue allí, pujante, y es muy interesante, ¿no?, cuando vamos conectando lo que dice la carta que el Señor envió a la iglesia en Esmirna con todo esto de la actualidad. El título que he puesto a nuestra meditación de esta mañana es leales en medio de la tribulación, porque creo que es un poco lo que vamos a ir viendo, cómo esta iglesia, en medio de una tribulación tan grande que vivieron en esos días, se mantuvieron fieles y leales al Señor Jesucristo. Después vamos a tener 3 clavos que van a guiar nuestro pensamiento. Vamos a ver primero cómo el Señor le habla a la iglesia que fue sembrada allí en Esmirna, cómo el Señor mismo comienza a motivar a su congregación y a su iglesia allí en Esmirna a partir de su persona, cómo lo vamos a ver radiante con su misma autopresentación. Y finalmente vamos a ver cómo en ese contenido del mensaje, que no es muy largo, el Señor consuela, motiva y ayuda a los creyentes allí en Esmirna. El contexto en el cual se desarrolla esta carta que el Señor está enviando allí a Esmirna es el Imperio Romano. Estamos hablando
de los años 70 a 90, más o menos, una época muy intensa en cuanto a persecución a los creyentes, a gente como a ti y como a mí que aceptaban el Evangelio, que aceptaban seguir al Señor Jesucristo. La vida no era que se le ponía como a nosotros, que vivimos hoy en día en una sociedad con libertad de religión, con libertad de expresión, y que, como decía el otro día, un poquito hablaba con Antonella después de su testimonio, ¿no?, de su participación allí en Misión Posible, ¿no?, cómo nosotros vivimos un poco como en relax la vida cristiana, ¿no? Aquí estamos viendo que el contexto histórico de esta carta es en medio de la persecución, que no era algo nuevo para los creyentes de aquella época, porque era algo que había comenzado ya con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que había inaugurado el reino de los cielos con su predicación y sus enseñanzas, con la luz que venía trayendo a este mundo, y sin embargo ya comenzó la persecución en la propia persona de Cristo, quien fue rechazado por los mismos suyos, el pueblo judío que no aceptó al Mesías, y fue rechazado el Señor. Y el mismo Jesús comenzó a profetizar lo que se iba a dar en este desarrollo y en esta extensión del reino del Señor Jesucristo. Y él lo anticipó. Juan 15:20 dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y todo lo que él ha venido diciendo se ha cumplido. Cristo había inaugurado su reino, había comenzado a expandirlo, pero Satán y sus huestes ejercían oposición a esta expansión del reino del Señor Jesús. Se intentaba frenar, meter palos en la rueda a esto que el Señor estaba haciendo y que continúa haciendo. Y en el caso de la iglesia en Esmirna, notamos que la persecución, como vamos a ir viendo, tenía dos frentes principales. Por una parte teníamos a los judíos que seguían la línea de rechazar a Cristo y por lo tanto a todos sus seguidores. Por otro lado teníamos el frente de la persecución del mismo Imperio Romano, que veía en el movimiento cristiano que continuaba extendiéndose como un reguero de pólvora por muchas provincias del imperio. Veían cómo estas enseñanzas, estos valores del Señor Jesucristo que traían luz a la sociedad, en tinieblas, ponía en amenaza al Imperio Romano. Entonces el imperio comienza a prepararse para perseguir y frenar esta nova religio que le llamaban ellos. Los componentes ideológicos, los que hemos vivido bajo periodos de dictadura, sabemos, ¿no?, que cuando un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial, ve elementos subversivos, como se dice, ¿no?, en los gobiernos dictatoriales se ponen a la defensiva, y aquí era lo que estaba sucediendo con el Imperio Romano, que veía esta amenaza, que rompía todos los privilegios de unas clases que estaban muy acomodadas con el statu quo de la época. Y el Señor sabe todo esto. Y de lo que le va a hablar a su iglesia allí, a esa comunidad de fieles, de leales, es algo que Él conoce en la propia persona porque lo ha vivido. Cuando Él comienza a abrirse, cuando Él comienza a expresar quién es, cuando Él comienza a anunciar que es el Salvador del mundo, fue atacado, fue reprimido, fue rechazado, fue humillado. Y Él sabe lo que están pasando nuestros hermanos allí en Esmirna. Y entonces vamos a nuestro primer punto, la iglesia en Esmirna. Esmirna era una ciudad grande allí, de Asia Menor. Era una ciudad hermosa, un centro cultural importante allí en aquella época, una ciudad comercialmente potente. Tenía un mercado muy fuerte de vinos y también era un puerto muy grande que había allí. Podemos imaginarla, nosotros que vivimos en una ciudad portuaria importante aquí en Europa, en esa época no era de las mismas dimensiones, pero es algo que nos puede dar una pauta de cómo estaba allí Esmirna. También sabemos que era una ciudad profundamente religiosa e idólatra.
era famosa por la calle de oro que había allí en Esmirna, donde había magníficos templos para Cibeles, para Apolo, para Afrodita, y también había templo para Zeus, ¿cómo no? Y el enfoque principal de la religión allí en la ciudad de Esmirna estaba en la adoración al emperador de Roma, el Kaiser de la época era quien mandaba, era el Señor, a quien todos los que vivían en el Imperio Romano tenían que no solamente respetar y seguir sus órdenes, sino que, como vamos a ir viendo, salió un edicto en esta época que se le debía adoración como a un dios, estaba el culto a los emperadores. Primero fue un culto a los emperadores que habían muerto, pero después ya, en la época de Esmirna más o menos, comienza ya un culto al emperador que estaba vivo, se lo tenía que considerar como un dios. Y Esmirna era una de las pocas ciudades que había construido templo para Dea, Roma, que era un poco el espíritu del Imperio Romano, la Dea Roma, esa diosa que ellos tenían, uno de los símbolos espirituales más grandes del Imperio Romano. Y una vez que ese espíritu del Imperio Romano fue considerado y adorado, eso dio lugar para que dieran otro paso, como decía, ¿no?, a la adoración de los líderes, de estos césares que ellos tenían. Y poco a poco se fue estableciendo la obligación de que si tú vivías en el Imperio Romano, no solamente tenías que respetar a las autoridades, sino que te obligaban a que tenías que ir al templo y ofrendar y adorar al emperador de Roma. Bajo el reinado de Domiciano también se dio esto específicamente, que fue el primero que él pidió que se le adore como un dios. Y bueno, eso también dio lugar a que, por ejemplo, uno de los aspectos más importantes para nosotros es que el apóstol Juan chocó allí con este emperador y eso dio motivo para que fuera desterrado Juan a la isla de Patmos, que es de donde está escribiendo, y el Señor le da de escribir esta carta a la iglesia, en este caso de Esmirna y a las otras 6 también. A todo esto debemos decir, para entender más el contexto histórico, que los judíos estaban exentos de la adoración al emperador, puesto que Roma toleraba a los pueblos monoteístas. Y claro, ¿qué pasaba? Que al principio al cristianismo se lo asociaba al judaísmo y de alguna forma estaban exentos ellos también, pero es impresionante y alucinante ver el odio, lo odioso de los judíos, que muchos ahora se están preocupando por este tema de orar por Israel y todo esto, pero es notable que pensemos y analicemos el odio que han tenido y han manifestado históricamente contra el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y cómo en ese momento ellos se activan. ¿Para qué? Para desmarcarse del movimiento cristiano y de esa forma que no fueran exentos de esa adoración al emperador y al culto y a la religión romana. Las autoridades judías allí en Esmirna seguramente que se coordinaron con los que estaban incluso en Roma y vemos, ¿no?, que hay todo un movimiento para articular esta desmarcación de la nueva religión, el cristianismo. Pero el Espíritu Santo, como decíamos hace un momento, que estaba allí trabajando también, como está trabajando aquí contigo, conmigo. Por eso te pido que escuches lo que el Espíritu del Señor nos está hablando, porque así como le hablaba a ellos, nos habla a nosotros también aquí y ahora. Allí en esos días, el Espíritu del Señor sembró la iglesia en Esmirna. Hechos capítulo 19, verso 10 nos dice que en esos momentos del libro de los Hechos vemos cómo el apóstol Pablo inició su tercer viaje misionero, y dice Hechos 19:10 que en esos días el apóstol Pablo dedicó tiempo para predicar el evangelio allí en Esmirna,
en Asia Menor, y lo cual nos hace entender que dio lugar a que sea plantada esta congregación en Esmirna. Y todo esto es un poco el trasfondo que nosotros vemos a esta iglesia que el Señor ha fundado allí en Esmirna y ha ido creciendo al punto de ser, como vamos viendo, una comunidad cristiana intachable. Nuestro segundo punto es que pensemos y consideremos al autor de la carta de Esmirna. El autor no es nadie más ni nadie menos que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que está tratando con el apóstol Juan, que escribe la carta dirigida a Esmirna. Y es muy interesante que el Señor comienza presentándose utilizando dos títulos que dice el primero y el postrero. Jesús elige presentarse con su carácter eterno, un título que solamente se le aplica a Yahvé en el Antiguo Testamento. Isaías 41:4 nos habla de este título primero y postrero, dice el Señor, Yahvé, Dios de los ejércitos. Y Jesús se autoaplica ese título, dice el primero y el postrero, está escribiendo. Y entendemos que aquí el Señor quiere también marcar una diferencia entre su persona y su deidad y la de los falsos ídolos. Porque un ídolo falso, un Dios falso, necesita que alguien un poco que lo construya, ¿no? Ya sea si es un ídolo de una estatua o de un madero, como comúnmente se hacían los ídolos, necesitan uno que lo talle, ¿no? Alguien que lo esté fabricando. Y el Señor aquí se desmarca de ese tipo de ídolos. Dice, yo soy el primero y el postrero. Un ídolo tampoco nunca puede ser el postrero. Porque, como me decía Manuel un día, todas las personas humanas nos desgastamos. Tú y yo nos desgastamos. Manuel ese día, me acuerdo que hablando de este tema, un viernes, usó una cerilla como un ejemplo. Y tú y yo y los ídolos, incluso los emperadores, como los voy a nombrar ahora, son como cerillas que se desgastan. Pero Cristo no es así, es el primero y el postrero. Él estaba allí cuando dijo, sea la luz, sea todas las cosas que dijo y por la palabra de su poder fueron hechas. Y será el mismo que estará al final de todas las cosas cuando regrese a buscarnos como pueblo. Los emperadores que se buscaban la adoración del imperio, quizás ahora inclusive cuando te los nombren ni te vas a acordar. Quizás te acuerdas de Nerón, por ejemplo, o Domiciano, pues lo vamos a nombrar un poco aquí en el foco de la persecución a Esmirna. Pero, por ejemplo, Trajano, Adriano, Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano. ¿Te acuerdas tú de ellos? ¿Sabes quiénes son? Pero de Cristo sí que te acuerdas, ¿sí? Porque Él es el Señor, el Hijo del Dios viviente. Esto significa definitivamente que hay un único Dios, el Señor Jesucristo, su Padre y su Espíritu, el Dios trinitario que nosotros hemos podido ver por la acción del Espíritu en nosotros, que ha ido quitando esas vendas que teníamos. Y el Señor Jesucristo tiene un plan que es un poco el resumen de Apocalipsis. Apocalipsis, en pocas palabras, nos dice que Jesucristo es el Rey, el que domina y controla todas las cosas y que no pierde el control en ningún momento. Y por más que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, lo que te esté pasando, las problemáticas que tenemos de distinta índole, Él sigue manteniendo el control. Tiene un plan maestro que ha iniciado y que lo va a ejecutar hasta el final de todas las cosas y seremos victoriosos junto a Él, si es que somos leales, como estos de Esmirna.
Jesucristo, el primero y el postrero, dirige toda la historia humana, no pierde el control, ni de su plan, ni tampoco de nuestras vidas. El Señor utiliza otro título aquí. Les dice, el que estuvo muerto y vivió. Y en este título el Señor básicamente nos dice el concepto, vencí la muerte. Y es una declaración tan importante porque es una declaración que marca la diferencia en lo que es el cristianismo y cualquier otra religión. Ninguna religión puede tener este legado que nosotros tenemos en Cristo. Ningún otro líder religioso predijo nunca su propia muerte y su resurrección, como hizo Jesús. Si leemos Mateo 16, 21, el Señor Jesús mismo lo comenzó a decir cuando avanzaba en su ministerio. Dijo, es necesario que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, tiene que ser masacrado y tiene que morir en una cruz como murió y después resucitar. Y entonces por eso el Señor se presenta con este título, el que estaba muerto y volvió a la vida. Y la resurrección de Jesús, como comentaba, es la primera vez que en la historia de la humanidad alguien se levanta de la muerte para no morir nunca más. Y entendemos que el Señor Jesús está eligiendo este título para recordarle a los cristianos en Esmirna que ellos servían a Jesucristo resucitado, al Señor resucitado, que había vencido sobre la muerte y sobre todas las huestes que quisieron frenar su salvación de su pueblo. La muerte no pudo detener a Cristo y la muerte, por lo tanto, tampoco puede detener al pueblo del Señor Jesucristo. Y todo este eco de este título de Cristo, lo vemos que está en la carta y nos sirve de motivación. Servía para ellos de motivación en la situación tan difícil que vivían. Y nos sirve a nosotros también, quizás, en estos días que vivimos tan relajadamente, con tanta libertad, en el estado de bienestar, pero que, como vamos a ir viendo, eso también es una trampa que si no vemos, si no ponemos la alerta, será un grave problema. Vamos a nuestro tercer punto. Vamos a entrar ya en el mensaje que el Señor escribe a la iglesia. Y lo primero que escribe a la iglesia, el Señor le dice, yo conozco tus obras. Y es una expresión que repite el Señor. Se le está escribiendo aquí a Esmirna, a la congregación allí en Esmirna, pero es un mensaje que le dice a las 7 iglesias. Si tú lees las 7 iglesias, le dice a las 7 comunidades estas de allí, le dice, yo conozco tus obras. Y es que las obras de todos los discípulos y las discípulas de Jesús son conocidas por nuestro Señor. Hacía una conexión con Proverbios, capítulo 15, verso 3, que dice, los ojos del Señor, los ojos de Yahvé, están sobre todos, sobre los buenos y sobre los malos. Y así el Señor conoce las obras de su iglesia allí en Esmirna y conoce las obras tuyas y mías, también aquí en Vilanova o allí donde nos movemos. El Señor está observando atentamente a su pueblo, cómo se desempeña, cómo es su actuar en el día a día. Y las obras de un creyente, como decía Eric también hablando de la iglesia en Éfeso, son muy importantes. Porque nosotros somos protestantes, como decía Eric, y es verdad, nosotros tenemos el legado de la Reforma, que es la sola fe. Nosotros creemos por este legado y herencia de la Reforma que solamente nuestra confianza en nuestro Dios, en su obra y en su proyecto de salvación es nuestra garantía de ser rescatados y salvados. Pero aquí lo que estamos notando es que el Señor también da importancia a lo que es el fruto de un creyente. Es cierto que las obras
Nosotros nos separamos de la Iglesia Católica en la teología de las obras, no creemos en los sacramentos, no creemos que tenemos que participar de la Eucaristía como una obra para poder adquirir algo de la salvación de Dios, no creemos en los sacramentos como, qué sé yo, que me tengo que venir a casar por la Iglesia como parte también de la recepción de esa gracia que tiene, en este caso, la Iglesia Católica, ¿no? Que va impartiendo con los sacramentos y las obras que van haciendo los creyentes para recibir la salvación. Nosotros no estamos en esta línea teológica. Nosotros creemos que es solamente la fe, pero sí entendemos que tenemos que llevar un fruto como creyentes, como discípulos. Y esto no es porque lo invente yo o lo diga los teólogos evangélicos, esto lo dijo el Señor Jesucristo. Lucas 6:44, el Señor está hablando de un árbol. Dice que cada árbol se conoce por el fruto que da ese árbol. Si nosotros vemos una higuera, evidentemente que esa higuera no va a dar el fruto de una naranja, ¿no? Ni al revés, un naranjo no va a dar un higo. El Señor dice, por sus frutos se reconoce al árbol. Y vamos pensando, ¿cuál es nuestro fruto en el Señor? El Señor le dice también a la iglesia en Esmirna, conozco tu tribulación. Conozco tu tribulación. Y volvemos de nuevo, ¿no? al hecho de que el Señor le está hablando con conocimiento de causa allí a esos creyentes. El Señor les escribe porque conoce profundamente y era consciente de lo que estaban atravesando los cristianos allí en Esmirna. El Señor Jesucristo conocía por experiencia personal ese tipo de tribulación, que significa básicamente que estaban angustiados. Era gente que vivía con angustia por el tema de que había una opresión social muy fuerte. Si tú te convertías en cristiano en esos días, era prácticamente que te transformabas en un delincuente, porque estabas adhiriendo a una secta de un proscrito, uno que había muerto en una cruz y que había sido difamado completamente. Entonces, toda la sociedad, si te veía que tú eras cristiano, entonces te apartaban, te discriminaban, y ya no solamente eso, como vamos a ir viendo, les pasaba mucho peor. Jesús sabía de eso, por eso les dice, conozco tu tribulación, tu angustia, tu aflicción, el sufrimiento que estás atravesando. Conozco la presión a la que estás sometido, porque yo la he pasado igualmente. Para los de Esmirna en esa época, como decimos, ¿no? Que tú dijeras, no voy a adorar al César, como era la ley, que tú tenías que ir y no solamente presentarte al templo, sino te tenían que ver haciendo el sacrificio al César y te daban un certificado en reconocimiento de que lo habías hecho, y si después tú no lo tenías y alguien te denunciaba, ibas a la cárcel. Y claro, ir a la cárcel allí no era como en el estado de bienestar nuestro, ¿no? Que es una cárcel para que nosotros nuestra conducta sea reformada, para que tengamos allí un cambio. No, la persona que iba en ese momento a la cárcel era para esperar condena y ejecución la mayoría de las veces. Me ha impresionado mucho leer la biografía de Policarpo, este líder que también era un líder que el Señor levantó allí en Esmirna. Y el Señor sigue diciéndole que conoce su pobreza. Y esto también sigue la línea de lo que estamos comentando, ¿no? Porque dada esa persecución y esa discriminación social que ellos sufrían, ¿qué pasaba? Eran pobres. Pero no pobres, incluso como los pobres que nosotros conocemos. Aquí el texto dice que eran extremadamente pobres. Extremadamente pobres. Y el Señor dice, conozco esa situación que estás atravesando.
Manuel un día también lo explicaba eso, decía que dada esa situación allí, ellos no podían tener el derecho de comerciar, no podían tener el derecho a trabajar, no podían desarrollarse como tú y yo podemos tener los derechos actualmente, tantos derechos que tenemos. Ellos no los tenían, eran pobres, pero extremadamente pobres. Eran despedidos de sus trabajos y si los mandaban a la cárcel, evidentemente que no podían trabajar ni mucho menos. Y sigue diciendo el Señor, y la blasfemia que hablaban los judíos respecto de ellos. El Señor conocía ese abuso de los líderes judíos que siempre han tenido en contra del Señor Jesucristo. Han rechazado al Señor Jesucristo y rechazaban a los discípulos de Cristo también allí en Esmirna. Y era una blasfemia porque no tenían por qué. Pero el Señor les dice, yo sé lo que están pasando. Que esos blasfeman contra ustedes y dicen ser judíos, pero en realidad el verdadero judío sería uno que ha aceptado a Cristo, que le ha reconocido como el Mesías. O sea, no va a haber nadie que tenga la salvación de Dios si no ha aceptado al Señor Jesucristo. La historia nos dice que la comunidad judía de esos días, y yo creo que no ha cambiado, odiaba al cristianismo, odiaba al Señor Jesucristo. Y sigue siendo así. El Señor también pasó lo mismo. ¿Recuerdan ese día que fueron los discípulos de Juan a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y el Señor, ¿qué le responde? Id y decid a Juan, ¿no? Los ciegos ven, los mudos hablan, los muertos resucitan. ¿Pero qué dice respecto de los judíos? Les dice que eran como los niños, ¿no? Los niños que estaban en esa época y decía, a ver, si tocas la flauta para que bailes, y ellos no bailaban, ¿no? El Señor les quiere decir que en realidad ellos no podían aceptar y tener la salvación si no se rendían al señorío de Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Yo conozco todo eso, les está diciendo el Señor a los de Esmirna. Quizás estás pasando por un tiempo de aflicción, no sé por qué, pero esto nos dice a ti y a mí que el Señor, por más aflicción dura que estés pasando, por prueba más difícil que estés atravesando, Jesús dice, yo conozco lo que estás atravesando. Quizá incluso a nosotros es más fácil, ¿no? Como dice mucha gente, pero Dios no se acuerda de mí, Dios no piensa en mí. Pero aquí Jesús nos demuestra que sí, que Él nos tiene en cuenta, a ti, a cada uno de nosotros y a esos de Esmirna, sí que nos piensa, sí que nos considera. En la práctica eran extremadamente pobres, como decimos, pero también es muy interesante cómo el Señor les dice aquí, ¿no? En este paréntesis, le dice, pero tú eres rico. Tú eres rico. Y yo me preguntaba, digo, ¿qué pensarían o qué dirían o cómo argumentarían todos los que están en la línea de la teología de la prosperidad, ¿no? ¿Qué pensarían? Que tienes una iglesia allí que está en extrema pobreza y el Señor les dice, eres rico. ¿Te das cuenta que tenemos que concentrarnos y aprender y abrir los ojos de lo que el Evangelio tiene para nosotros? Incluso me venía el contraste, no quiero pisar terreno del que le toque la Odisea, pero por ejemplo, la Odisea dice que creían que eran ricos y sin embargo dice que son pobres. ¿Cuál es la lógica que estamos aplicando en nuestras vidas? Será un poco una pregunta de aplicación para ti y para mí. El contraste entre pobreza material y riqueza espiritual de los cristianos en Esmirna nos recuerda que no hay nada inherentemente espiritual en cuanto a ser rico.
aunque tampoco hay nada inherentemente espiritual en ser pobre. Y también me venía la conexión con Job. Job era rico, después el Señor en su plan tuvo que aprender lo que era la pobreza y tuvo que atravesar la miseria espantosa. Y después el Señor lo restituyó, ¿no?, a una situación de bienestar. La iglesia también de Esmirna vemos que era rica en fidelidad al Señor, en lealtad al Señor. Vemos que fueron gente líder allí en Asia Menor. Y como decía también, vuelvo a repetir, después puedes leerlo por tu cuenta tranquilamente, el caso de Policarpo, que era un discípulo del apóstol Juan. Y sin embargo él fue martirizado. Es uno de los mártires que el Señor utilizó para que la iglesia se expandiera. Murió heroicamente como un mártir. ¿Qué quiere Jesús que hagan entonces los cristianos en Esmirna? Su mensaje es: no temas. Literalmente la expresión parece que significa deja de tener miedo. Enciende la confianza al Señor de los hermanos allí. Porque tú ponte en su lugar. Nosotros estamos aquí muy tranquilamente, que nadie va a entrar por la puerta para decirnos nada. Pero ellos vivían quizás con el miedo en el cuerpo. Pero el Señor le dice: no temas. Les está consolando, les está animando. Deja de tener miedo. ¿Tú piensas que el Señor no conoció la sensación del miedo? Yo me preguntaba esto, ¿no? Y volví a releer el Salmo 22. En su momento con Manuel también hicimos una serie de salmos. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Léelo cuando tengas tiempo. Léelo y mira cómo el Señor nos puede entender. Puede entender cuando tú estás en una situación dramática, muy difícil. El Señor puede entendernos. Porque Él asumió la naturaleza humana, como tú y como yo. Él tiene en sí la naturaleza divina, pero también tiene la naturaleza humana y puede empatizar contigo y conmigo y con los de Esmirna, como les está diciendo, y le dice: no tengas miedo, deja de temer. Y evidentemente que ellos tenían mucho por lo cual temer, muchísimo más de lo que tú y yo podemos temer en el estado de derecho que nosotros vivimos. El Señor sigue avanzando en lo que les dice. Le dice: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y esto nos habla de que el Señor les estaba profetizando que iban a tener que ir a la cárcel por Él. Y les da un periodo de 10 días, ¿no? Les dice: tenés que ir a la cárcel, y les habla de este periodo de 10 días, ¿no? También hay mucho debate entre los teólogos sobre lo que significa estos 10 días, ¿no? Pero para mí lo más importante que nos tenemos que llevar de este mensaje tiene que ver con el control que el Señor tiene, ¿no? El Señor les dice: va a venir la persecución. El diablo ha organizado, como organizó con Job. ¿Recuerdas la entrevista que tiene Job allí adelante del trono con el Señor? Y el Señor le dice: hasta aquí, hasta allí, vas a hacer esto, y no lo deja ir más allá de los límites que el Señor establece. El Señor da aquí que es un periodo limitado, 10 días. Algunos dicen, ¿no?, de que este periodo de 10 días serían 10 años, porque argumentan, ¿no?, de que son días proféticos que usaba Juan. Si cada uno corresponde a un año, entonces serían 10 años de tribulación. Es una de las posturas que hay entre los teólogos. Otros piensan que Juan se está refiriendo aquí a 10 emperadores que iban a perseguir a los creyentes de esa época. Y bueno, como leíamos recién, ¿no?, hubo persecución con Nerón, bajo Nerón, hubo persecución bajo Domiciano, bajo Trajano, Adriano, bajo Severo. Se intensificó finalmente con Diocleciano, que fue la más intensa, ¿no? Pero
creo que para ti y para mí lo más importante es que el Señor les dice, van a ser perseguidos como yo lo fui, pero será por un tiempo limitado. No temáis, yo tengo el control. ¿Y para qué le dice el Señor todo esto? Para que seáis probados. Ellos fueron sometidos a la prueba. Este ataque vino por parte del diablo, como el mismo Señor está diciendo. Y nos podemos preguntar, ¿no? ¿Por qué estos cristianos no pudieron reprender a Satanás y decirle, alto? Porque el Señor tenía planificado que ellos tenían que pasar por esa prueba. Porque el Señor dice que también, ¿no? Que a su pueblo lo purifica como al oro, ¿no? Y a veces nos somete a esas pruebas tan intensas, ¿no? Dios tenía un propósito para esas aflicciones que iban a atravesar los de Esmirna. Y Él lo permitió. Muchas veces el Señor va a utilizar periodos de aflicción para purificarnos, para probarnos, para edificarnos, para que confiemos en Él. Porque muchas veces vamos distraídos, siguiendo nuestro propio corazón que quiere ir a por libre, o siguiendo cualquier otra tendencia que nos lleva, ¿no? Todos estos vientos que nos van empujando. Y el Señor a veces tiene que llevarnos a esta situación. Con los de Esmirna dice que era para una prueba. Y fíjate que el Señor no les dio un retiro con unas conferencias, ¿no? Cómo ejercer influencia entre tus amigos, entre tus familiares, cómo crear puentes para dar testimonio con los demás, sino que les dijo que era una promesa de tribulación, de prueba, de persecución. Para que seáis probados. Sin embargo, el Señor sigue avanzando en su mensaje a la gente de Esmirna y les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y fíjate que aquí el Señor le ha dicho varias cosas en este mensaje que les ha escrito. Pero también hay muchas otras cosas que no le ha dicho. Y yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque tanto a esta iglesia como a Filadelfia son las únicas dos iglesias a las cuales el Señor no les reprueba nada. No les echa en cara nada. Es muy importante esto para nosotros. Jesús no tiene ni una palabra de corrección para ellos. Todo lo que tiene es ahora una promesa de una corona que dice que van a recibir como un trofeo si se mantienen fieles y leales hasta el final. La corona de la que habla aquí Juan, de la que escribe Juan, no es una corona como la de un rey, sino que usa la expresión, dice que es una corona que le llama estéfanos, que es una corona que es como un trofeo, más que la corona de un rey, es un trofeo por alcanzar y lograr una meta, que es en este caso mantenerse fiel hasta el final al Señor Jesucristo. O sea que es una corona para los vencedores, para aquellos que se mantienen firmes, no para los que tiran la toalla y no siguen más al Señor, se separan de Él. Y nosotros podemos tomar eso también para cada uno de nosotros. El Señor sigue diciendo que aquellos campeones a quienes Él le dé esa corona, ¿no? Dice que no van a sufrir daño en la segunda muerte. Aquí introduce también el Señor el tema de la segunda muerte y se refiere al infierno, a la destrucción definitiva. O sea que si nosotros nos mantenemos anclados, firmes, siguiendo al Señor junto a Él, honrándole, siendo felices junto a Él, vamos a también superar el daño que va a producir la segunda muerte, que será la extinción definitiva de aquellos que no siguen a Cristo.
Y a pesar de que Satanás sigue allí empecinado, ¿no?, a frenar y a destruir a Cristo y a sus seguidores, a su pueblo, el Señor dice: yo tengo el control, ustedes sigan leales a mí. Preguntas de aplicación. Un poco como termina aquí, ¿no? Nos da el verso 11, nos da para que empecemos a aplicar todo esto para ti y para mí, porque evidentemente que es una carta que escribió a Esmirna, pero también te llega a ti, que vives aquí en Vilanova, o en Cubellas, o en Callellas, o donde estés tú viviendo. Esto llega a ti. Y el Señor dice, termina la carta diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Has oído? ¿Has podido oír lo que el Señor dice a las iglesias? Lo que dice a Esmirna y también lo que nos dice a ti y a mí. ¿Has estado atento? ¿Qué te ha hecho reflexionar el Señor mientras venías escuchando un poco todo este mensaje? ¿Qué cosas tienes que poner en discusión delante del Señor? El Señor a ellos no les corrigió nada, no les dijo nada para corregir, pero tú y yo sabemos que somos imperfectos, sabemos que tenemos muchos pecados de los cuales arrepentirnos. ¿Qué te ha hecho reflexionar el Señor? Recuerda un poco lo que meditábamos a mitad del mensaje, ¿no? El Señor tiene sus ojos, sus oídos sobre los buenos y sobre los malos. El Señor sabe todo lo que hacemos, tú y yo. Conoce en profundidad tus pensamientos, tus acciones, tus reacciones, tus actitudes y las mías. ¿Has podido oír? ¿Qué te ha hecho reflexionar el Señor? Otra pregunta que me parece interesante, ¿no?, para que apliquemos estas reflexiones a nosotros, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué opina el Señor de ti y de mí? Aquí vimos, ¿no?, como le dice a la iglesia de Esmirna, le dice: eres pobre, pero yo sé que eres rico. Y el contraste que también me vino a mí, ¿no?, a decir, a la Odisea, ellos creen que son ricos, pero en realidad son unos pobres, más que pobres. ¿Qué piensas que opina el Señor de ti y de mí? Y finalmente, ¿qué pasos vamos a dar? ¿Qué pasos vamos a dar tú y yo en base a esto que el Señor y con su Espíritu está trabajando en tu corazón? ¿Qué pasos vamos a dar? ¿Nos vamos a quedar allí estáticos? ¿Nos vamos a quedar allí pasivos? ¿O vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a ver, el Señor me está haciendo ver que en esto tengo que mejorar, que tengo que orar más intensamente, que tengo que buscarle y no estar tan distraído, que no tengo que temer? ¿Tu confianza se ha encendido en el Señor? ¿O sigues teniendo miedo por esto o lo otro? No sé lo que va a pasar esta mañana, me llega un correo, el problema de Oriente y todo esto, lo que va a impactar en las cuentas corrientes de los bancos. ¿Tenemos miedos? ¿En qué tengo que ajustar y mejorar para seguir junto al Señor, para seguir fiel junto a Él, sereno y feliz y vencer junto a Él? Que el Señor nos ayude.